Pues bien, sale adelante la reforma de la ley solo sí es sí, pactada entre Partido Socialista y Partido Popular. ¿Qué puede salir mal? Sí, esta reforma ha salido adelante porque inicialmente ha sido impulsada por el Partido Socialista en base al miedo infundado por los medios de comunicación en torno a esta ley. Nos han hecho creer los medios de comunicación que esta ley liberaba violadores cuando no era cierto. Era una mala aplicación de los jueces que de hecho no cambiará con esta nueva reforma. Fijaos en las caras de las diputadas del Partido Socialista cuando hablaba la ministra Irene Montero. Quedaos con las caras, porque los ojos son un reflejo del alma. Creo que hoy de esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley solo sí es sí, porque todas, la mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. Creo que hoy debíamos sacar de esta Cámara una reforma para avanzar con un claro mensaje, y es que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Ayer el señor Patxi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres. Ojo a esta reflexión de Manu Levín en la base. Quiero que empecemos, si os parece, recordando estas palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, del PSOE, el mes pasado en la cadena SER. Evidentemente, lo que vayamos a hacer ahora no va a arreglar, digamos, la situación que ya se ha consolidado hasta ahora, esa fase transitoria, y esto tiene que quedar claro porque no queremos generar falsas expectativas, mucho menos a las víctimas, pero a nadie. Lo que ya ha sucedido y va a seguir habiendo revisiones de condenas, eso es indudable. Histórica entrevista. La reforma que vamos a hacer con el PP no va a evitar las rebajas de penas que está haciendo una minoría de jueces que lleva semanas en campaña contra la ley solo sí es sí. Repito lo que dice la ministra, la reforma no va a evitar que se sigan produciendo revisiones de condena, reconocido por la propia ministra de Justicia. Así es, y así lo han podido escuchar todos y todas. Vengamos ahora al día de hoy. Así ha amanecido hoy a las 6 de la mañana Ángel Barceló en la cadena SER. La ley del solo sí es sí se reforma hoy con los votos del PSOE y del PP. Había un problema, los efectos perversos que ha provocado la ley, y el PSOE quiere solucionarlo. Es evidente que hubiera sido mejor un acuerdo en la coalición, un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero los morados han optado por mantener el ruido hasta el final con todas las consecuencias. Y es una pena, porque ese ruido ha impedido hablar de otras cuestiones que incluye la ley y que son beneficiosas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En fin, quería que escucháramos esto tras recordar las palabras de la ministra de Justicia en esa misma cadena de radio por 3 motivos. Primero, porque decir, como decía ahí Ángel Barceló, que la reforma PSOE-PP de la ley solo sí es sí va a corregir los efectos indeseados de la ley, es decir, las revisiones de condenas, es mentir, y lo siento mucho, pero hay que decirlo así. Ahí Ángel Barceló está mintiendo y está contradiciendo lo que dijo la propia ministra de Justicia en su propia cadena de radio. Segundo, porque es un insulto a la inteligencia, creo yo, plantear ese argumentario de que el pobre PSOE se ha visto obligado a pactar con el PP para destrozar la ley solo sí es sí por culpa del malvado Ministerio de Igualdad, de Podemos, de Esquerra y de Bildu. El único responsable de los pactos que elige el PSOE es el PSOE. Y tercero, y más importante para esta sección de hoy, el significante ruido utilizado 2 veces en la cadena SER para definir la posición de Podemos, del Ministerio de Igualdad, de académicas feministas y de juristas en defensa de una ley de libertad sexual que se base en el consentimiento. Ruido lo llaman. Bueno, podríamos responder a este argumentario de muchas maneras, pero me gustaría leer la respuesta que ha dado Ione Belarra. Para Ángels Barceló, ruido es defender los derechos de las mujeres que miles de nosotras peleamos en la calle. Lo bueno es pactar con el PP, que se ha opuesto a todos los avances feministas, como hará hoy el PSOE, para poder volver al Código Penal de la manada. Medios al servicio del poder. Nada que añadir a esas palabras de Ione Belarra, pero sí resaltar eso que decía la ministra con respecto al ruido. Llaman ruido, decía, a defender los derechos de las mujeres. Y en la SER no son los únicos, ni mucho menos. La Vanguardia, rebajar el ruido por la ley del solo sí es sí. 20 minutos, Sánchez critica el ruido de Unidas Podemos con la ley del solo sí es sí, y podríamos estar horas
leyendo titulares y escuchando declaraciones en esta línea de censurar y estigmatizar eso que llaman ruido, que no es más que la voz de la gente de abajo y de quienes no tienen poder. Quedémonos con eso y vamos ahora a darle a todo esto una mirada histórica, que es como hemos planteado hoy este programa. La prensa seria, entre comillas, que ha sido históricamente la prensa de los señores, porque para las mujeres existía en todo caso la prensa para chicas, ¿no? la prensa rosa, pero la prensa de los señores siempre ha sido en su mayoría adversaria de los derechos de las mujeres. Y ese significante del ruido, declinado de una u otra forma, siempre ha sido uno de los marcos mentales clave que se ha utilizado en la prensa contra el feminismo y contra la lucha de las mujeres por sus derechos. O en otras palabras, lo que ha hecho el poder mediático tradicionalmente es mandar callar. Mandar callar a los trabajadores, a los homosexuales, a los negros o a las mujeres. Efectivamente, dejen de hacer tanto ruido, señoras. Quiero enseñaros hoy, tirando además del hilo que ha planteado Sara en su sección, algunos carteles que aparecieron en la prensa británica o en general en la propaganda machista a principios del siglo XX en contra de las sufragistas. A ver si hay algo que os recuerde a todo esto del ruido. Un elemento común de muchos de esos carteles es que representaban a las mujeres sufragistas siempre como unas gritonas, unas locas y unas histéricas, ¿no? Y aparecen dando alaridos, ¿no? Y rompiendo con su ruido la moderación y el buen tono de la política británica ante el escándalo de los buenos ciudadanos del Reino Unido. Demasiados decibelios, ¿verdad? Demasiados decibelios. O fijaos en este otro, y os lo describo también para quienes nos escucháis en formato podcast, un cartel en el que aparece una reunión de sufragistas tras una ventana, un señor en la calle en plan sorprendido, y el mensaje: ¿qué están diciendo las esposas salvajes? Y os traigo tres más que son todavía mucho más explícitos. Lo que yo haría con las sufragistas, y aparece una mujer con una especie de cepo cerrándole la boca. Que se callen ya estas feminaces de mierda. Basta de ruido, por favor, un poco de silencio y de paz. De paz. O de extraordinaria placidez, ¿no? Como decía aquel ministro del PP sobre el franquismo. Otro: por fin, paz. Y aparece una mujer con una especie de aparato en la cabeza y un candado en la boca que le impide hablar. Y uno más: si tiene una esposa que regaña, compre una de estas mordazas patentadas. Y aparece una mujer con otro aparato metálico en la cabeza que le impide abrir la boca y hacer ese ruido tan molesto que provoca la lucha por los derechos. Como reflexión final diré que la política hay que hacerla desde la verdad, desde la honestidad y con valentía. Y eso lo está demostrando Irene Montero, a pesar de los ataques de Ferreras, de la Rosa Quintana, del Partido Popular, de Vox y de toda la violencia política en general que está sufriendo, y cómo está aguantando tanto ella e Ione Belarra. De hecho, fijaos en esta foto, que refleja muy bien cómo están intentando someter a Podemos, pero ahí está, sigue peleando por los derechos feministas. Es una mala noticia para el feminismo y para las mujeres en general porque se retrocede, se vuelve al Código Penal de la manada, pero una cosa ha quedado clara ayer, que el Partido Socialista, si pretendía escaparse de la crítica de la opinión mediática de los medios de comunicación, les ha salido muy mal, porque ayer la que quedaba muy bien era Irene Montero, que demostró valentía y entereza para no dejarse someter por estos medios de comunicación y por los partidos políticos de la derecha al servicio del poder económico. La mejor ministra que tenemos a día de hoy en este país se llama Irene Montero. ¿Lo puedes leer, si eres tan amable?